conmigo hace un día espléndido para estar en casa con el libro de Sonsoles, pero no sé si para venir a la presentación, por eso les agradezco que estén aquí con Sonsoles Onega en esta Feria del Libro que está celebrando, como sabemos, su 10ª edición. Bien, les voy a plantear tres preguntas. ¿Creen ustedes que un cruce de miradas nos puede cambiar la vida? ¿Creen ustedes que cuando se ama de verdad todo se supera? ¿Creen ustedes que hubo un tiempo en España no muy lejano en el que a las mujeres no se les permitía amar y desamar con libertad? Seguramente habrán respondido sí a las tres preguntas, tan grande como el sí que un servidor da a esta excelente novela de Sonsoles Onega. Un sí que también le dio el jurado del premio Fernando Lara hace unos meses. Esta fue, como saben, la novela ganadora. Después del amor de Sonsoles Onega está basada en hechos reales, unos hechos que nos llevan a 1933 y a un tren que partió de Barcelona y en el que viajaban Carmen y Federico. Carmen, una mujer casada y con hijos de la alta burguesía catalana, y Federico, un hombre casado y con hijos, jefe de los Mossos d'Esquadra de la Generalitat. Los dos coinciden en ese tren que iba a la Garriga, a solo unos 40 kilómetros de Barcelona, pero que cambiaría el viaje de sus vidas. Ella, su autora, es periodista que lleva la comunicación en el ADN. Hoy ha hecho otro viaje un poquito más largo que el de Carmen y Federico para estar ahora en la Feria del Libro de Tomares. Yo quiero que saludemos a mi compañera Sonsoles con un aplauso. Bienvenida a Tomares. Me alegra muchísimo verte. Muchísimas gracias. Yo tampoco imaginaba que íbamos a encontrar este sol radiante hoy en Sevilla, con lo cual, pues, bueno, siempre es una felicidad venir aquí porque efectivamente la historia de este libro está vinculada a esta ciudad por haber recibido aquí el premio. Y me gusta mucho venir. Me hubiera encantado que poderme quitar abrigos. Sí, nadie ha invitado a la lluvia, pero no tampoco ha querido perderse la feria. No se puede luchar contra los elementos, así que es verdad que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Oye, qué noche la de aquel día, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa noche del Alcázar? Mayo del año pasado, ¿no? Sí, mayo del año pasado, lo tengo como la fecha de nacimiento de mis niños, 19 de mayo de 2017, y es una noche que en mi discurso está plagada de topicazos, noche inolvidable, casi como el parto de un hijo, y tuve que rebuscar en las emociones para recordarlas, porque también casi como una boda se me olvidó, que vamos a ver qué viviste, ¿no? Pero una noche mágica y una sensación de, ¡ay, por fin!, ¿no? Quinta novela, con tanto sufrimiento. Este mundo de la literatura, sepan ustedes que es doloroso, que es un mundo muy complicado, y sobre todo la sensación de que habían valorado la historia de Carmen, ¿no? Que el jurado valoró esa historia que a mí desde el primer momento me pareció fascinante y que tenía todos los mimbres para convertirse en novela, ¿no? Oye, y todo empezó en Madrid. Una conversación con Rosa María e Inmaculada, te invitan a casa a tomar café o, en fin, y a contarte la historia de su madre Carmen, la Carmen de tu novela, sí, o al menos lo que sabían de ella, ¿no? Exacto, sí. Sí, son estas historias que yo creo que detrás de ellas hay la necesidad de una familia por reparar su propia memoria, ¿no? Llevaban tiempo buscando las hijas de Carmen a alguien que contara la historia de su madre, y a través de un familiar, es decir, por estas circunstancias casuales, en este caso porque la mujer de mi padre conocía a la familia e insistió durante mucho tiempo: tienes que ir a hablar con ellas, tienes que hablar con Tomía y Cuyaya, estas señoras. Yo me resistí al principio, les confieso, porque acababa de entregar mi anterior novela y me parecía casi inabordable, ¿no? Pero al final me pudo la curiosidad, dije, oye, pues seguro que tienen algo que contar, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo que contar. Me senté con ellas y efectivamente no me llevé de allí la novela, no me llevé de allí una historia con principio, con final, ni siquiera sabía si iba a poder contar la historia con el nombre de Carmen y con el nombre de Federico, pero sí una colección maravillosa de recuerdos, muchas emociones y muchos sentimientos, y por encima de todos ellos, también aunque suene a topicazo, sobrevolaba permanentemente el amor. Es decir, yo
cuando ellas hablaban decía, vamos a ver, lo humano es que estas dos señoras, que entonces tenían 84 años, hubieran alojado algún tipo de rencor, algún tipo de, no lo quiero llamar odio, pero sí de enfado por la ausencia de su madre, ¿no? Y todo lo contrario. Es decir, el recuerdo que Carmen había dejado en esas entonces niñas se superpuso a todo lo demás, a la ausencia, al abandono, al desgarro. Con mucho amor. Sí, sí. Quisieron a Carmen de una manera arrebatada, ¿no? Y esa era la mejor definición de Carmen, como mujer y como madre. Sonsoles, si me enrollo mucho, Cristóbal, me dices, calla un poco. Bueno, los periodistas lo que tenemos, ¿no? Ya no podemos hablar. No, esto tienen los políticos, nosotros bueno, no sé. Oye, en esa conversación surgen o escuchas dos frases, bueno, muchas, pero cuando mamá se fue con Federico y también Federico que se llevó a mamá. Sí. ¿Qué frase es más cierta? Bueno, las dos, ¿no? Federico se llevó a mamá y mamá se fue con Federico. Quiero decir que en la historia de su amor hubo mutuo consentimiento, ¿no? Los dos se enamoraron perdidamente. Sin duda, Carmen toma la decisión y Carmen es la que lo abandona todo, lo deja todo, se desprende de su propia condición social por vivir esta historia y abandona lo que más quiere, que son los hijos, ¿no? Cuando una es madre entiende estas cosas, ¿no? Y claro, es difícil ponerte en los tacones de Carmen para pensar cómo una mujer en los años 30 de nuestra querida España podía vivir esta historia de amor, ¿no? Pero claro, sí, eran las dos cosas. Pero fíjate, de esas dos frases que efectivamente pronunciaron las hijas, me gustó la desnudez con la que se referían a Federico. Era Federico. Claro, yo no sabía quién era Federico. Federico era un tipo importantísimo y en ningún momento ellas pusieron en valor la importancia política e histórica de Federico. Era Federico a secas, ese señor que miraba a mamá con ojos embelesados, que no hacía su padre, que no hacía el marido de Carmen. Es decir, ellas supieron descubrir en Federico también el amor, ¿no? Y fíjate, esto nunca lo he dicho, pero creo que en una de las hijas también Federico se convirtió en el ideal de amor que hubiera querido para sí mismo. Qué bonito, qué bonito. Probablemente todas las mujeres un poco buscamos eso, ¿no? Que nos miren de esa manera, que nos levantemos por la mañana sabiendo que el mundo que está ahí lo retrata la mirada de un hombre que nos quiere, ¿no? Esto es muy, muy bonito. Oye, pero es verdad, Sonsoles, que has escrito después del amor con cierta sensación de miedo, con cautela, sí, para no defraudar a las hijas de sí, Carmen, para no defraudar la confianza que depositaron en ti contándote sí, la historia. Sí, porque a mí la realidad como materia literaria me ha interesado desde siempre y en prácticamente en todos mis libros están muy pegados a la realidad, a lo que pasa, a lo que nos sucede, a nuestras circunstancias. Pero claro, esta era en verdad la primera vez que me iba a enfrentar a personajes de carne y hueso. Es decir, a personajes, Carmen, que había habitado en este mundo nuestro, pero sobre todo al criterio y al escrutinio de las hijas, ¿no? Y cuando decidimos que con ellas, que los personajes serían tratados con su nombre y su apellido, Carmen Trilla y Federico Escofet, claro, a mí me producía mucho vértigo pensar que me podía equivocar a la hora de transmitir emociones y la manera en la que ellas las iban a recibir, ¿no? De tal forma que casi diría que por encima del premio fue una gran satisfacción que ellas me dijeran: hemos vuelto a abrazar a mamá, hemos vuelto a esa calle Rosselló de Barcelona donde vivieron su infancia y donde curiosamente han vuelto ahora, ajá, ya casi pues, octogenarias, a revivir todo eso, ¿no? Bueno, ellas de forma anónima estuvieron en la presentación de tu novela sí, en Madrid, estuvieron, nadie sabía que eran ellas. ¿Qué te dijeron, qué te han dicho de la novela? Pues mira, me consta que la han releído varias veces, no solo una, supongo que la primera lectura pues, fue urgente y apresurada, ¿no? A ver qué ha escrito esta, también, claro, ¿no? Porque es verdad que me dieron una libertad tal que apenas una vez que tuvimos las conversaciones para tener el material, luego no volvimos a tener casi contacto.
en años, o sea, más allá de intercambio de mensajes, para saber que, oye, que sigo escribiendo esto y que sigo trabajándolo, ¿no? Pero es lo que os decía también al principio, hasta yo me he dado cuenta con esta novela que la literatura es balsámica, que cierra heridas, que es capaz de conciliar y reconciliar a una familia con su propia memoria. No todos los libros tienen ese fin, sin duda alguna, ¿no? Pero los que reconstruyen historias reales, en este caso creo que lo ha tenido, ¿no? Y no hay, para mí no hay mayor satisfacción, ¿no? ¿En qué momentos de la novela, como tú reconoces, te ha dolido Carmen? Es una frase que has dicho, Sí. me ha dolido Sí, Carmen. sí. A mí ¿Qué momentos? Pues, a ver, cuando se produce el abandono de sus hijos, a mí Carmen me ha dolido. Cuando tiene la tentación de volver y no vuelve, Carmen me duele. Lo que pasa es que yo creo que Carmen Trilla, cuando cruza la frontera, obligada por las circunstancias y también muy alejada ya de sus hijos en la propia Barcelona en la que viven, siempre pensó que volvería, ¿no? Y esa aspiración vital se va alejando, se va alejando, se va alejando, según Federico va poniendo kilómetros de por medio, ¿no? Él por motivos políticos y a ella aquello le parece una maldición en vida, ¿no? Si esta mujer vivió la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, sin duda, la Tercera Guerra, la íntima, la que a ella la rajó por dentro, fue la de separarse de sus hijos, ¿no? ¿Quién amó más a quién, Sonsoles? Porque Carmen se divorció, pero Federico no rompió su matrimonio. Y cuando Federico está en la prisión de Cádiz, ella va a ver a Federico. Sí. ¿Quién amó más a quién? Es difícil la pregunta, porque es establecer un juicio que no me corresponde. Yo creo que Carmen se jugó mucho más. Carmen ¿Apostó más? Apostó sin duda. Ah. Fíjate que esto tiene mucha vigencia, ¿eh? Yo creo que las mujeres hoy en día nos enamoramos y vamos perdidamente, a veces de forma ciega y acelerada y poco reflexiva hacia ese amor. Ellos son a veces más conservadores con la institución del matrimonio cuando viven otras historias, pero es verdad que poniendo o estableciendo paralelismos entre hombre y mujer, Federico había tenido otros amores antes que Carmen, compatibilizándolos con su mujer. Esto me lo contó el biógrafo de Federico Escofet, es decir, que no supone ninguna revelación. Y Carmen no, Carmen se casó con el primer hombre al que conoció, se casó con el primer hombre que la quiso y al que ella quiso también, pero luego Carmen lo puso todo. Pero fíjate, las hijas de Carmen me hicieron una pregunta que también me costó contestarles, que fue: ¿crees que Federico faltó a mamá alguna vez? Esta cosa, ¿no? De, bueno, ya que lo hizo, ¿le mereció la pena? Y yo creo que sí. O sea, que Federico estuvo profundamente enamorado de Carmen, pero Federico era un hombre y después de Carmen tuvo otras mujeres también, ¿no? Carmen está en tu libro, está en la historia de Federico, pero no en su biografía, aunque el capitán Federico Escofet llegó a contarle a su biógrafo la verdad. Sí. Comillas, la conocí en un tren a La Garriga el 27 de septiembre de 1933. Sí, sí. ¿Por qué nunca existió oficialmente Carmen en la vida de Federico? Bueno, yo creo que aquí no hay una razón única o exclusiva de Federico Escofet. Yo creo que en general las biografías oficiales son hagiografías en realidad que ensalzan la figura del personaje y nunca tienen en cuenta o nunca conscientemente este tipo de historias que parece que son sombras o tachones en la vida del personaje. Yo creo que no. Yo creo que llamémoslo si queremos veleidad, estos amores extramatrimoniales humanizan al personaje. Pero de alguna u otra manera en las biografías oficiales estos capítulos se arrinconan, se esconden, no se cuentan. Y esto le pasó al biógrafo de Federico Escofet. Él me lo contó. Esta es la historia que a mí me habría gustado contar. Y no lo pude hacer porque en aquella Barcelona de los años 80, cuando ve la luz la biografía de Federico Escofet, que se titulaba El último exiliado, porque fue el último exiliado en Bruselas de cuantos abandonaron España después de la Guerra Civil, catalán, a mí me cogieron y me dijeron: esto no lo vas a contar. Y no lo contó. Bueno,
Y yo, claro, ante eso siempre me he protegido diciendo yo cuento la historia de Carmen. Que era además, tú contactas con el biógrafo Sí. y el biógrafo dice, pero ¿cómo una periodista, cómo te interesas por Federico? Tú le dices, no, a mí quien me interesa es Carmen. Claro, sí, no, esa fue una de las grandes casualidades en el proceso de crear esta novela, fue encontrar a ese hombre, un periodista catalán, vive todavía, se llama Xavier Febrés, y él había escrito una entrada en un blog que tiene en internet sobre Carmen. Y a mí me llamó poderosísimamente la atención. Dije, pero vamos a ver, vamos a colocarnos. Y él, contacto con él, y de una forma altruista y generosísima, me da unos folios que Federico Escofet le había dictado, siendo él jovencísimo y Federico también, contando su historia de amor. Y arrancaban, como tú has dicho, Cristóbal, conocí a Carmen un 27 de septiembre de 1933. Imagínense, en ese momento yo me quería morir, porque ahí sí que dije, ahora tengo la novela. Ahora sí tengo la novela y ahora puedo llamar a los personajes por su nombre y reconstruir con la verdad la historia de amor, ¿no? Esa cosa que nos persigue a los periodistas de tratar de ser rigurosos, no lo hubiera hecho sin eso, ¿no? Hay algo de tu novela que me ha gustado muchísimo y es cuánta verdad. Hay algo que has reconocido, no había necesidad de forzar la realidad porque esta ya era pura literatura. Claro. Eso es fantástico. Fantástico. Cuando él me da los folios, y además es que recuerdo no haberlos leído en el momento, sino que los guardé, bueno, gracias, y la primera línea era esa, que bueno, es que no me hace falta nada más. Y ahí te das cuenta cuán literaria puede ser la realidad, ¿no? Que es lo más maravilloso de todo esto, es que la realidad muchas veces supera la ficción. Probablemente nadie me creería si yo hubiera contado la historia producto solo de mi imaginación, sino que muchas veces es en sí misma literaria, ¿no? Yo tengo una duda que te planteo hoy aquí en Tomares. Carmen se entera que su marido le es infiel con su propia hermana. ¿Crees que hubo algo de revancha en la relación de Carmen con Federico o se habría enamorado de Federico aunque su matrimonio fuese bien? Bueno, no, es determinante saber que su marido se entendía, como se decía entonces, con su hermana, fue determinante para que ella cogiera ese tren. Él, estaba acabando el verano del año 33, las niñas estaban en La Garriga con el personal que trabajaba en su casa, ella estaba en Barcelona, descubre esta historia y huye en un momento de no puedo más, me voy a La Garriga, y ahí es donde coincide con Federico. ¿Hubiera sido igual de otra manera? No, seguramente no. Si su matrimonio hubiera sido feliz, pienso que no. Carmen no se hubiera dejado embelesar por este señor tan estupendo, según acreditan las fotos. ¿No? Oye, tú como periodista, que en una entrevista imposible, pero que te habría encantado, ¿qué le habrías preguntado a Carmen? Sí, me hubiera encantado. Sí, seguro. Me hubiera encantado sí, poder seguro. preguntar. Bueno, le hubiera preguntado, ¿te ha merecido la pena, Carmen? Que yo creo que es la pregunta que todos nos podemos hacer en una circunstancia parecida, ¿no? Arriesgó tanto por amor, abandonó lo que más quería, que eran sus hijos, por amor, y las cosas es que yo no sé cuántos de ustedes han leído la novela y no les quiero hacer un spoiler, pero claro, el final de Carmen no es de película de después de comer en Antena 3 o Telecinco, es una historia de amor con mucho sufrimiento y que no acaba bien, o sea, probablemente haya acabado bien mucho después y a través de la comprensión y el amor que depositó en sus hijas, pero la historia en sí misma es una historia de profundo sufrimiento, ¿no? Sé que, bueno, me gustaría que si alguien quiere participar de esta conversación, en fin, por supuesto que puede hacerlo. Sé que en alguna presentación también con público alguien te ha preguntado, ¿y después del amor qué? Sí, esa fue la gran pregunta del día de la presentación en Madrid. Le he dado muchas vueltas y pienso que después del amor todo son palabras, que además responde al título original de la novela, porque yo pienso que quien vive emociones tan fuertes le quedan a cada uno la suya, ¿no? O sea, el amor cuando ese amor es maravilloso, mientras se está viviendo es poesía, y cuando
acaba con sufrimiento, pues deja un regusto bastante amargo, ¿no? Pero creo que no hay una respuesta universal para esa pregunta, ¿no? Ujú. ¿Tienen alguna pregunta ustedes para Sonsoles sobre Carmen, la novela? Si no, sigo yo, no tengo ningún problema, ¿eh? Pero estoy convencido que tienen ustedes también preguntas mejores que las mías. Me gustaría, Sonsoles, si me permites, unir a Carmen y a Federico con la actualidad. Bueno, Carmen era una mujer de la alta burguesía de Barcelona, la llamaban la Greta Garbo. ¿Habría asistido Carmen a la manifestación del pasado 8 de marzo? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí, pero no sé si hubiera suscrito el manifiesto del 8 de marzo, pero creo que sí hubiera ido, fíjate. Sí. Sí, o sea, Carmen no era una rebelde con causa, porque no la tenía, era una mujer que vivía bien, ¿no? Una mujer que lo tenía absolutamente todo, y no me refiero únicamente a un plato de comida, no, Carmen lo tenía todo, pero Carmen no era una rebelde. Carmen no tenía motivos para alzarse y salir a la calle a manifestarse o a tirar piedras, no era ese perfil de mujer. A ella, en todo caso, quien le contagia esa necesidad por saber y por empezar a interesarse por la política fue su amante, el día que le dice: algún día gobernaréis el mundo, que es una de mis frases preferidas, que creo que se la voy a colocar a todos y cada uno de los personajes de mis novelas futuras, ¿no? Hasta el día que llegue. Dicho eso, es verdad que Carmen vivió un momento apasionante en la historia de nuestro país, que fue la Segunda República, con su constitución y con los primeros derechos que a las mujeres se nos fueron concedidos, ¿no? Que también es un tema que literariamente me interesa mucho, que fue absoluta casualidad que el contexto histórico fuera eso, pero me pareció maravilloso, por ejemplo, que en noviembre del 33 las mujeres pudiéramos votar por primera vez, y yo no sé exactamente si Carmen fue a votar o no, pero era maravilloso suponer que lo hizo. Y que ella fue a votar en aquella Barcelona que hacía un día como hoy, era terrorífico. Esto lo sé porque lo cuenta La Vanguardia en su portada, un día ventoso, de lluvia, frío, y yo he recreado esa escena, una de mis preferidas en el libro, ficción total y absoluta, porque insisto, no sé si ocurrió así, en la que Carmen coge a las mujeres de su casa de la mano, también a sus niñas, a las señoras que trabajan para ella, las criadas, y las lleva a votar, ¿no? Y ese momento de absoluta felicidad para una mujer, insisto, sin causa política ni adscripción ideológica. Ella se sorprende cuando asiste a algunos actos de Federico, republicanos, viniendo de una familia monárquica y con los primeros tintes independentistas en aquella Cataluña que acabó tan mal, ¿no? Escofet, el capitán Escofet, era el hombre de confianza del presidente Companys, jefe de los Mossos d'Esquadra y comisario de orden público de la Generalitat. Él se sintió en medio de su lealtad a Cataluña y a España. ¿Te has preguntado qué pensaría de lo que está ocurriendo ahora en Cataluña? Bueno, Federico Escofet. Sí. Yo creo que se reiría muchísimo de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. Porque claro, o sea, las cosas se pueden hacer, pero no se pueden hacer tan mal como se están haciendo ahora, ¿no? En 1934, cuando el presidente Companys declara el Estado catalán, que es otra de las cuestiones que aparecen en esta novela porque tenían que aparecer, son su contexto histórico, y que les confieso que a mí también me parecía una maldición, porque para mí la literatura es evasión, y estoy todos los días en la tele hablando de Cataluña y dije, hombre, no, me hagan esto, por favor. O sea, no puede ser que el marco histórico sea este, ¿no? Pero en el 34 las cosas se hicieron con mucha testosterona. Es decir, se declara el Estado catalán, el Estado español saca los cañones y el gobierno sale esposado por vía layetana. Y aquí paz y después gloria. Yo no estoy diciendo que quiera que pase esto en Cataluña, ¿eh? Ojo. Lo que te digo es que hubo la valentía de llevar hasta sus últimas consecuencias lo que un gobierno quería, que salió mal y que es nuestro precedente inmediato de todo lo que está pasando ahora. Creo que se reiría mucho de lo que está pasando ahora. O sea, aquello que decía Tarradellas, que en política se puede hacer de todo menos el ridículo, ¿no? Absolutamente, porque en el 34 algunos juzgarán que fue un inmenso ridículo, y también internacional, pero las cosas se solucionaron, bueno,
con arrojo y con valentía por ambas partes, pero ahora no, o sea, ahora lo que tenemos es un sí pero no, un nada y un exilio que no es exilio, no tiene nada que ver con lo que vivió este. Claro, cuando Puigdemont acaba en Bruselas, también decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que la vida sea tan cíclica, ¿no? Que de nuevo encuentren en Bruselas el cobijo y que buscaron los del 34, ¿no? Bueno, quede claro que no es una novela histórica, es una novela de amor. Es una novela de amor y además, hombre, es verdad que teniendo una historia tan bonita, tan íntima, tan potente en sus emociones, no se podía abstraer de ese momento histórico, ¿no? Y que sin ser una novela histórica también yo creo que tenía que ofrecerle al lector ese marco, que es el marco de los amantes, ¿no? Si Federico Escofet no hubiera sido condenado a muerte por el golpe del 34, la historia de amor hubiera sido de otra manera, ¿no? Fue indultado. Exacto, él fue condenado a muerte, indultado después por el gobierno de la República a una perpetua que cumple en Cádiz, en el castillo de Santa Catalina. Eso es. Todo eso condiciona la historia de amor porque los separa, ¿no? Y Carmen siempre estuvo allí, acompañándolo y también empezando a conocer un mundo que le resultaba tan ajeno, ¿no? El de la política. Bueno, déjame decirte, además, aprovecho para decirlo en público, para proclamar mi admiración por el padre de esta señora, el gran Fernando Onega, que fue mi jefe en Onda Cero, Oye, sé que estuve en tu presentación en Madrid. Si no es muy personal, ¿qué le pusiste en la dedicatoria? Pues no me acuerdo. Bueno, supongo que serían palabras que desbordaban el agradecimiento, la comprensión, el ejemplo que mi hermana y yo tenemos siempre en él. A mí me produce mucho sonrojo hablar de mi padre, no por nada, sino porque todo parecerá una gran hipérbole, pero ¿qué te voy a decir? Es un maestro que tenemos en el WhatsApp y muy cercano, muy valioso para nosotras. Y eso. Es uno de los grandes jefes que he tenido en mi vida y le recuerdo con mucho afecto y mucha admiración. Fernando Onega. Sí, por favor. No, será complicado. ¿Por qué no se viene? ¿Le importa venirse y compartir un momentito? Claro, un momentito con nosotros aquí. La escalera está por ahí. No, ninguna. Muchas gracias. A ver, era solamente comentarle que ha hablado con la familia de Carmen, ¿vale? Y con las hijas. ¿La familia de Federico ha intervenido de alguna manera o algún familiar o algo? Vamos a ver. Le damos tiempo. La respuesta es no. No, pero por recomendación del propio biógrafo. Me dijo, si hablas con la familia no escribirás la historia. Y si quieres escribir la historia, no hables con la familia. Entonces, pensé que lo único que podía hacer es ser muy rigurosa, muy seria. Apenas hay presencia de las hijas de Federico en la novela. Creo que es una línea donde se especifica que tiene 2 hijas y, por supuesto, no se hace ninguna mención a su esposa, ¿no? Pero por respeto a esa familia que no ha participado en la novela y de la que nunca he sabido nada, ni siquiera después de que el libro estuviera en la calle. Quiero con esto decir que ningún juez la ha secuestrado. A veces pienso que me hubiera venido muy bien, ¿no? Secuestrar la novela y entonces de repente se acaba el stock en Amazon, las librerías no pueden venderlo. No ha ocurrido nada de eso. Pienso que ellos sabían, ¿no?, que de esta historia perfectamente y que la novela es en ese sentido respetuosa también con los afectos de esa parte de la familia, pero no hablé con ellos. Se han asustado porque creen que tienen que subir aquí a hacer la pregunta. Y yo lo entiendo. Bueno, muchas gracias.
Sonsoles, por este rato, por venir expresamente desde Madrid para estar con nosotros hoy aquí en Tomares. He anotado una cosa que tú has dicho. A veces siento que escribir es una especie de condena que solo se hace dulce cuando el folio se llena de palabras que cuentan una historia. Yo no quiero condenarte a nada, pero no nos condenes tú a dejar de leerte. Muchas gracias. Muchas gracias.